porque ahí se hizo una grada de descanso. Eso no está dentro del perímetro de la iglesia. Eso quedaría dentro de lo que será la acera. Si un día la hacen, que continúa todas estas propiedades. Pero prácticamente, hermanos, hemos terminado ahí. Se dejó una rampita para los que vengan en silla de ruedas y con bastoncito y todo lo demás, ¿verdad? El reto ahora es el templo. Ya se está trabajando ahí en acomodar los materiales que están un poco desordenados, crear espacios. Y Dios mediante, finales de de esta semana que viene y el entrante, ya le entramos al templo. Pero para eso se requieren recursos, ¿verdad? Y Dios nos ha acompañado hasta acá, Dios ha sido fiel, pero necesitamos lo que mueve este mundo, el dinero, ¿verdad? Y yo les pido que oren para que podamos tener suficiente dinero para comprar materiales y mano de obra. Quisiéramos haber dejado la verja que ya está diseñada, no sé si me traen ahí el esquemita que me mandó el hermano Fabio, está laminado ahí. Eh, lo van a ver en blanco y negro, pero bueno, eso es para que ustedes tengan una idea. A ver, hermano Ríos, si me ubico. Lo logran ver más o menos, ¿verdad? Estas graditas de aquí son las que suben hasta el inicio de esas carpas y ese extremo de aquí es la casa vecina, allá la casa de techo anaranjado, ¿verdad? Esta verja es necesario hacerla. Y el ingreso de la iglesia, que no es ese, eso es provisional, son dos portones grandes que acceden al lobby por esa rampa que se hizo. Y más o menos, hermanos, hacer toda esta verja y los postes con iluminación que son similares a los del supermercado La Colonia. No sé si han pasado de noche, es una iluminación de miedo, ¿verdad? Así va a quedar aquí. Pero para esto, hermanos, solo para este cerco, toda esta verjería y la postería y la iluminación, mínimo 80,000 empiras requerimos para esto, ¿verdad? Hay un equipo de hermanos que han estado trabajando arduamente en esto. Y yo confío en Dios y creo en Dios que ese dinero va a venir aquí, ¿verdad? Y si Dios quiere, antes de saltar al templo, vamos a tener esa verja también terminada. Ya para darle la fachada, su terminación, confiando en el Señor. Amén. Pero que no sea un amén así del diente al labio, ¿verdad? Sino que sea un amén del corazón, que le salga de ahí. Hermanos, la verdad que el Señor no nos ha mandado a hacer templo físico, ¿verdad? Esto solo es de pasada aquí. Pero necesitamos una habitación para poder alabar al Señor, edificar el cuerpo de Cristo y ganar las almas mientras Él viene, ¿verdad? Un día, hermano, todo este gran esfuerzo que hemos hecho, la casita linda que usted tiene, el terrenito que usted tiene, por el cual le metió el lomo, la vida y los recursos, y hasta enfermo quedó, todo eso lo va a consumir el fuego. Así dice según de Pedro 3, ¿verdad? Todo va a ser consumido por el fuego. Hecho ceniza, polvo, nada va a quedar. Por lo tanto, todo bien material que Dios traiga a nuestras manos, usémoslo para la gloria de Dios, entendiendo que es temporal nada más. Todo eso es temporal, así pues que hasta la uña, hasta la tierra que tiene usted en las uñas y en los oídos, todo eso se va a quedar aquí. Nada de eso sale de esta tierra. Todo se queda aquí. Amén. Pero mientras trabajemos para el reino de los cielos. Me decía alguien por ahí en interín que tenía intención de invertir ahorita en política. Yo le digo, no le dé el dinero al diablo, déle el dinero a la obra de Dios. Amén. No pierda su dinero y sus recursos. Lleve bendición de Dios mejor a sus finanzas, dándole a Dios lo que usted procura darle al mundo. ¿Verdad? Eso no tiene, es todo espatarrado eso, ¿verdad? No tiene, ni siquiera hay que decirlo. Todo recurso tiene que venir al Señor. Amén. A la extensión de su reino, pero usted me dirá, pero las almas no se salvan con dinero, sí, hermano, pero hay que imprimir Biblias, hay que imprimir literatura, hay que pagar la luz, el teléfono, el agua. Esta iglesia ya tiene agua potable, gracias a Dios propia, tiene energía eléctrica, ya también con su propio contador. Todos los servicios básicos los tenemos. Y el sistema de tratamiento de aguas negras que nos costó un colmillo y un buen diente, también ya está terminado, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos adelante, amén. Bueno, vamos, Filipenses 1. Siempre hago un breve repasito para conectarnos, ¿verdad? Especialmente para aquellos que no son frecuentes, sino que vienen un domingo así, 3 no. Uno sí, 2 no.
uno no y uno sí, y entonces hay que estar repitiendo, ¿verdad? Mire ahí, esta carta a los filipenses, siempre agrego cositas nuevas, ¿verdad? En lo que voy diciendo, no todo es igual. El autor obviamente es el apóstol Pablo, pero ahí en el verso 1 dice Pablo y Timoteo. En realidad, cuando dice Pablo y Timoteo, en esta carta y en otras de las epístolas del apóstol Pablo, no quiere decir que Timoteo tenía una coautoría en la carta o que él escribió un pedazo de la carta, sino que simple y sencillamente esta carta que fue escrita desde la prisión en Roma, cuando él escribe está Timoteo ahí presente, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo ahí y lo que más coincide con el contexto de la carta en sí es que Timoteo estaba acompañando al apóstol Pablo y asintiendo en lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, estaba de acuerdo con lo que él hacía. Recuerden también que antes de ir a Filipos, en algún momento lo relaté, el apóstol Pablo pasó por Ilírico y ahí capturó o reclutó a Timoteo, que era mitad judío y mitad gentil, ¿verdad? Y lo reclutó y Dios lo puso en su camino porque al final fue el sustituto perfecto para que fuera la mano derecha el apóstol Pablo. A razón de que Juan Marcos se le había desertado, lo recuerdan. Y Juan Marcos era pariente de Bernabé y había preferido pues irse con Bernabé por su lado en otro viaje misionero aparte de este que el apóstol Pablo emprende donde funda la iglesia de Filipos. Eso es importante entenderlo. El gran tema de la carta a los filipenses que hemos venido hablando es consejos para la vida y para la iglesia, ¿verdad? Iniciamos el capítulo 1 hace un año y medio atrás, hablando de esta primera sección, que la titulamos Amor y preocupación personal que la distancia no destruye. Capítulo 1, versos del 1 al 11, ¿verdad? Y en realidad hay que entender el porqué de ese título, porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta está en prisión. Ya habían pasado 10 años y un poquito más desde la fundación de la iglesia, y si usted lee esta carta y esta salutación, parece que el apóstol Pablo tuviera WhatsApp y hubiera estado calentando la relación con ellos como que estuvieran tú a tú, ¿verdad? Nada que ver, pero había una manera de que ellos pudieran comunicarse con el apóstol Pablo a través de cartas que costaba un mundo o a través de una persona que pudiera llevar verbalmente lo que él quería decirles. Y eso mantenía una relación muy buena con él, entre él y ellos. Una preocupación y un amor que se había mantenido fresco, intacto, ¿verdad? Y eso también lo podemos ver porque esta iglesia fue una de las que más contribuyó a sostener el ministerio del apóstol Pablo, especialmente en la cárcel. Parte del sostén del apóstol Pablo, esos 2 años que estuvo en prisión, en casa por cárcel en Roma, eran fondos enviados por los hermanos de Filipos. Y eran ofrendas generosas, el mismo apóstol Pablo lo menciona y al final de Filipenses, y eso había ayudado a mantener una muy buena relación con ellos. Después de este saludo que está en los versos unidos, el apóstol Pablo introduce una alabanza a Dios en los versos que siguen, de 3 al 11, donde él expresa su gratitud a Dios y el deseo de su corazón que él tenía por estos hermanos. Y lo podemos ver en esa acción de gracias, versos 3 al 11, cómo él lo hace en oración, lo hace también por la comunión que había tenido y la participación que habían compartido en la propagación del Evangelio. Él también lo hace en seguridad, lo hace en amor, y también al final de esa acción de gracias, en los versos 9 al 11, él eleva a Dios una oración de manera consciente pidiendo 3 cosas por esta iglesia. Que sean llenos del amor de Dios, ¿lo recuerdan? De ese profundo amor de Dios, porque eso les va a permitir elegir lo mejor, y lo mejor que podían elegir es la segunda petición que él hace: vivir de una manera santa e irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y otra consecuencia de ese amor de Dios abundando en sus corazones es que les iba a permitir ser fructíferos, dar frutos, ejercitar los dones que Dios les había dado para contribuir a la propagación del Evangelio. Yo honestamente no entiendo, hermanos, cómo muchos cristianos, teniendo dones brillantes de Dios, dones evidentes de Dios, condicionan a Dios para su ejercicio. Y muchos se niegan
incluso a ejercitarlos, sabiendo que Dios les ha dado esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Romanos 13 y 12. ¿Verdad? Y sin embargo condicionan a Dios y se hacen así como los importantes cuando se les reta a servir a Cristo porque quieren que las cosas se hagan a su manera, y si no se hacen así, pues yo no sirvo y punto. ¿Verdad? Y no es así la cosa, hermanos, ¿verdad? Parte de esa oración que el apóstol Pablo, con la cual finaliza su acción de gracia, el versos 3 al 11, Filipenses 1, tiene que ver con eso. Sean llenos de frutos de justicia, porque son por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador y el cumplidor de las obras de justicia en la vida del creyente, para que sean para la gloria de Dios. Amén. Y hace unos domingos atrás entramos a la segunda sección de este capítulo 1, que va de los versos 12 al 26. Esa sección la titulamos Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. ¿Y por qué ponerle ese título a esta sección? Bueno, bien sencillo, bien lógico. El apóstol Pablo estaba en prisión. Y esa era la circunstancia, ese era el talón de Aquiles de la posible relación y de la expansión del evangelio. Porque nadie que esté en sus 5 cabales, hermano, preso, sufriendo, ¿verdad? Por una acusación que en realidad no tenía sentido, va a poder estar preocupado por la obra de Dios. Y sin embargo, el compromiso del apóstol Pablo, a pesar de estar en prisión, estaba fresco también, ¿verdad? Estaba en acción, estaba siendo útil. Él había entendido que era el dedo de Dios quien lo había mandado a la prisión, que no estaba ahí por delincuente, sino porque Dios lo estaba colocando en prisión como una posición estratégica para predicar el evangelio. A veces, hermanos, nosotros, como decimos, en este mundo como que sufrimos de gorra, ¿verdad? Usando un término popular. Y entonces decimos, yo no sé por qué Dios, por qué estoy aquí, yo soy inocente, yo estoy sufriendo de una manera que no es correcta, no sé qué me pasa. Hermano, es el dedo de Dios quien te ha puesto ahí en aflicción para que le glorifiques, amén. Para que le des gloria, para que madures, para que aprendas a creer, para que esa fe embotada que tienes, esa fe minúscula que tienes pueda crecer y puedas de esa manera ser un instrumento de Dios donde estás. Podemos ver propósito de Dios incluso en esas cosas. ¿No? Es más, si estás sufriendo por tu mala cabeza, arrepiéntete entonces y deja que Dios también se glorifique ahí. Podemos decir amén a eso. Bueno, mire usted lo que dice el verso 12. A razón de repaso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El apóstol Pablo inicia de una manera algo abrupta esta sección informándole a los hermanos de Filipos cuál era su situación en ese momento. Por lo que menos quería el apóstol Pablo era que su encarcelamiento y sus resultados fueran malentendidos. ¿Verdad? Y mire cómo aparece ahí, cómo inicia esa frase. Quiero que sepáis, en realidad ese sepáis en el original es un verbo que encabeza la oración, porque en ese idioma el verbo califica la acción del sujeto, en este caso, ¿verdad? Y entonces de esa manera el apóstol Pablo está enfatizando su deseo de que los hermanos de Filipos sepan lo que les tiene que decir, no lo que han oído, sino lo que les tiene que decir en cuanto a su situación que estaba viviendo. Y entonces lo hace de esa manera. Y mire lo que sigue en esa frase. Las cosas que me han sucedido. ¿Cuáles eran las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo? Bueno, tenían que ver desde su aprisionamiento allá en Jerusalén, recuerdan, cuando lo acusaron de meter 2 gentiles al templo, cuando lo que él andaba haciendo era pagando los gastos para que se raparan y de esa manera el poder hacer los votos dentro del templo. Allá andaban unos bandidos del Asia Menor, unos judíos, de esos judíos de hueso rojo, y dicen que han metido gentiles al templo. Se arma el alboroto, lo quieren matar, lo sacan a empellones, a patadas. No lo dice la palabra de Dios, pero yo lo imagino. Del templo tienen que mandar a traer a la guardia pretoriana de la fortaleza Antonia, lo arrebatan, lo tienen que sacar en peso porque ellos lo querían matar. Lo meten a la prisión allá, ¿verdad? A resguardo y lo que el comandante lo quiere examinar y quiere ver que por qué lo quieren matar.
Entonces ahí apela el apóstol Pablo y les dice, no sabes que yo soy ciudadano romano. ¿Para qué, verdad? Inmediatamente lo suelta porque él era romano, pero porque había pagado una gran suma, pagando la ciudadanía. Y entonces ahí se deriva una serie de historias, hubo un complot y una hermana del apóstol Pablo que residía en Jerusalén se lo hace saber al apóstol a través de un sobrino, lo recuerdan, el cual recomienda el apóstol Pablo que vaya donde el comandante para que delate el plan, él le cree y lo mandan con caballería e infantería a Cesarea, allá abajo a la costa del Mediterráneo. Ahí empieza otra fase bien difícil, ¿verdad? Allá lo recibe Félix, lo examina, no encuentra nada, absolutamente nada de qué acusar al apóstol Pablo. Él estuvo en ese lugar casi 2 años también. De ahí vino Agripa con Berenice, con gran pompa, ¿verdad? Intentaron examinarlo y bueno, y le dice a aquel, bueno, casi me persuade a ser cristiano, ¿verdad? Estoy resumiendo. Y por último, pues, Festo sustituye a Félix, recibe la autoridad en esa tierra y entonces lo examina. Pero Festo lo que en realidad quería era que Pablo le diera dinero para soltarlo, porque en realidad había examinado toda la causa, el expediente del apóstol Pablo y no había razón para tenerlo preso. Pero Pablo recordaba siempre lo que Dios le dijo cuando le salvó camino a Damasco, que iba a estar delante de reyes para salvar. Y así pues él apela a César, sabía que en su tierra le iban a negar la justicia y lo embarcan. Ahí comienza la historia que relata Hechos 21 y termina en Hechos 28. Todos esos capítulos. Y ahí pues lo embarcan, lo entregan a un tribuno de nombre Julio, lo recuerdan. Lo trató con humanidad, le permitía que sus familiares le visitaban porque había que ir haciendo transbordos de puerto en puerto, permitía también que los hermanos de las iglesias que estaban por ahí pudieran reunirse y verle, en fin, fue muy, muy buena. Luego ocurre el naufragio y va a parar directamente a Roma, allá lo entregan al capitán de la guardia, dice Hechos 28. Esas eran las cosas que el apóstol Pablo había sufrido, las cosas que me han sucedido, que dice aquí Filipenses 1:12, ¿verdad? Tanto su travesía hasta Roma como propiamente el encarcelamiento al que él fue el sujeto durante 2 años allá. Y esto, hermanos, era importante que los hermanos de Filipos lo supieran, pero él le dice que en realidad todo eso que le ha sucedido no ha servido para detener el evangelio, sino para que avance el evangelio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? No, empezamos a tener una mala racha, ya no venimos a la iglesia. Lo vimos en diciembre y allá aparece en diciembre del otro año, ¿verdad? Se enfrían, mire hermanos, un creyente enfriado, ni el picayelo le entra. Ni el picayelo le entra, rebote el picayelo en aquel corazón duro y frío. Es difícil hacer volver un creyente a la iglesia, créalo, un creyente enfriado. Se vuelve apático, se vuelve agresivo, ¿verdad? Empieza a acusar la iglesia y el pastor son los grandes precursores de todos sus males. El apóstol Pablo dice, todo lo que a mí me ha sucedido ha servido para el progreso del evangelio. Ese término progreso es una acción dinámica en la dirección correcta, ilustra un ejército que va avanzando exitosamente, venciendo los obstáculos, los peligros, las preocupaciones. Lo que dice el apóstol Pablo, que su encarcelamiento no ha sido suficiente para detener la propagación del evangelio, que más bien ha incentivado la propagación del evangelio. Bendito sea Dios. ¿Qué les parece? ¿Verdad? No, el apóstol Pablo no está mal. Ay, pobrecito de mí. Ay, que esos judíos me acusaron y me siguen persiguiendo. Llegando aquí a Roma andan hablando mal de mí. Que qué barbaridad, pobrecito de mí. Dios me puso aquí. Y yo estoy siéndole fiel, predicando el evangelio. Amén. Que esa sea nuestra actitud en la vida hasta el fin de nuestros días. ¿Verdad? Eso debe ser así. Y entonces cuando él menciona ese término que ha sido para provecho del evangelio, recuerdan ustedes, el domingo anterior vimos el verso 25, el capítulo 1, que dice la siguiente manera.
Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Ahí el apóstol Pablo se siente exigido entre dos polos opuestos, ¿verdad? Entre dos situaciones opuestas. Eh, es como cuando lo ilustraba yo, usted va en camino a algún pueblo y se encuentra que ya no hay paso. O solo hay un abismo hacia abajo o solo hay un muro que ya no se puede escalar. Y ni modo, tiene que tomar una decisión y seguir. Pero eso entre la espada y la pared lo utilizamos normalmente, es una expresión que utilizamos cuando nos encontramos entre dos cosas malas, pues. Pero el apóstol Pablo aquí estaba entre dos cosas buenas, hermanos. Él quería quedarse para provecho de la iglesia de Filipos, pero si a él le preguntaran, él quería partir porque para él sería más provechoso estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Hermano, yo he estado en cantidad de velorios y de entierros. He visto partir hermanos en la fe de mil maneras y créamelo, hermano, duele en el corazón cuando uno ve un creyente todavía aferrado en este mundo, con dolor partiendo de esta tierra. Eso no debe ser así, hermano. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Pero yo quisiera quedar, dice, para provecho de ustedes. Y vimos que ese término, partir para él, a razón del provecho para sí mismo, si a él le tocara elegir, él se iba. Pero la decisión no estaba en las manos de él, estaba en las manos del Señor, ¿verdad? Y él dice, yo quisiera ya levantar la tienda de mi vida, el último levantón que va a haber en este mundo, irla a plantar a la presencia de Dios. Yo quiero ya elevar el ancla de mi barca y hacerme a la mar y pasar por las frías aguas de la muerte y llegar a la presencia de Dios. Yo quisiera ya partir con el Señor, porque también partir, hermanos, es la solución a todos los problemas de la vida. Quiera si o no, es la verdad. No más lágrimas, no más dolor, no más sufrir, no más traiciones. Y yo quisiera partir, porque el que espera en el Señor, el día que esté en su presencia, todas sus dudas serán evacuadas. Y el deseo de él de quedarse, hermano, no estaba diciendo, Señor, en realidad yo quisiera salir de aquí y quedar vivo para seguir disfrutando del mundo. Ir a Europa, ir a Estados Unidos, a Sudamérica, comer lo que yo quiera, como dicen las doñitas. De todos modos, yo quiero viajar porque es lo único que voy a sacar de esto. ¿Y quién le ha dicho que es lo único que va a sacar de aquí? Todo eso se va a quedar aquí. Todo, absolutamente todo. Ni se va a acordar dónde viajó ni qué comió. Ah, va a haber más recuerdo de eso. Él no dice eso, yo quiero quedarme porque quiero estar junto a ustedes, viéndoles crecer, edificándoles. No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en ellos. Decía el apóstol Pablo, si yo logro salir de la cárcel y regreso a Filipos a ver estos hermanos amados, ellos van a estar orgullosos de Cristo y van a estar orgullosos de mí. Al ver todo lo que a mí me pudo haber pasado y he conservado mi gozo. Nosotros, hermanos, debemos de vivir nuestra vida de manera tal que todos puedan ver en nosotros lo que Dios puede hacer en la vida de un creyente que ha confiado en él. Y vimos también otra aplicación en 1 Timoteo 4:15, donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que su progreso hacia la semejanza de Cristo pueda ser de provecho, pueda ser evidente a todos los hermanos que le estaba pastoreando, porque ya estaba a cargo de una iglesia. Y vimos como un líder cristiano, hermanos, tiene que entender que ha sido escogido para una tarea especial. Dios lo ha llamado, la iglesia lo ha comisionado. Y su deber es pastorear y cuidar la grey de Dios, mostrándoles la palabra de Dios. Por lo tanto, no lo puede hacer una persona a medio tiempo, ni tampoco lo puede hacer una persona que sea un ministro itinerante. Tiene que estar metido de cabeza en la obra de Dios. Tiene que entender también que no debe de olvidar las cosas que Dios le menciona ahí en los versículos que anteceden a 1 Timoteo 4:15. Que perseveres en la palabra. Esa es una de ellas. El líder cristiano tiene que estar metido en la palabra de Dios, leyéndola todo el tiempo. Y les pedí el librito, no les voy a volver a tirar maceta por eso, hermano. El librito de la lectura bíblica anual, recuerdan.
Ese librito va a testificar contra ustedes en muchos casos, porque por sus manos, en algunos casos, ya han pasado 15 libritos de esos. En otros 10, en otros 12, en otros 8, en otros 4, en otros 2. Nunca leyeron la palabra de Dios, ni siquiera lo intentaron hacerlo una vez al año. El líder cristiano tiene que estar metido en eso, definitivamente, tiene que dedicarle tiempo, porque de lo contrario va a terminar usando palabras y métodos y va a cometer el gravísimo error de tratar de mostrar la fe de una manera contemporánea. Y eso es el acabose para una iglesia. Pero también el líder cristiano, para que sea de provecho, tiene que estar concentrado en su tarea, tiene que estar concentrado en su labor. No puede distraerse, no puede dedicarse a labores periféricas que Dios nunca le mandó a hacer. Dos cosas ha mandado a los pastores a hacer: cuidar la grey de Dios y alimentarlas con la palabra de Dios. Cualquier otra cosa redunda. Y les mostraba el caso que hoy sí les quiero leer el pasaje. Acompáñenme por favor a 1 Reyes 20. Es el caso de Acab. Mire el relato, 1 Reyes, si lo tiene ahí en su Biblia, acompáñeme por favor, capítulo 20, versos 35 al 43. Pero vamos a leer desde el 29. Estaba el ejército asirio, que había tenido bastantes triunfos sobre el reinado del norte, de las 10 tribus, comandadas por Acab. Estaban reducidos. El verso 29 nos dice que se dio otro momento de batalla. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y el séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Feca, la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Este hombre le había infringido ya anteriormente varias derrotas al ejército de Israel. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos, sogas en nuestros cuellos y salgamos a rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en su carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó del tuyo, yo te las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo con este pacto, hizo pues pacto con él y le dejó ir. No era la labor, no era lo que Dios le había mandado a cabo. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero: por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas él no quiso herirle y le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. El profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, esto es Acab, él dio voces y dijo: rey, y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, y pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú lo has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: mire la sentencia de Dios. Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa, triste y enojado, y llegó a Samaria. Acab se desconcentró. Dios le había dicho que no negociara con Ben-Hadad, que si lo tenía, tenía que atraparlo y matarlo.
y le perdonó la vida. El líder cristiano tiene que estar concentrado en su tarea, no en cosas periféricas que Dios no le ha mandado a hacer, sino caerá él y caerá la congregación junto con él. No lo dude. Dios ha mandado al pastor a cuidar las ovejas y a mostrarles la palabra de Dios, alimentarlas. Al que necesite biberón, biberón. Al que ya pueda comer pan, pan. Al vegetariano, verduras. Al que ya tiene dientes y muelas, carne. Pero que crezca y que se aferre a Cristo. Y vimos también que para que el líder cristiano pueda ser de provecho a la iglesia, también tiene que avanzar. Muchas veces, hermanos, somos como el sope, mañana hago mi casa, y pasan en aquellas cacaloteras en la salida vieja de Olancho, aquel sopilotal y aquellas peñas blancas de las heces de los sopes, nunca hacen casa. Pasan 2 años, 3 años, le ponemos el librito de la lectura bíblica, mañana ya pronto va a salir el otro, en diciembre lo vamos a poner, si ya estamos prácticamente en Navidad, hermano. Y va a decir ya cuando llegue el 31, dice, este año si voy a leer la Biblia, va a pasar el año y otra vez ya va a tener 16 libritos en su mano. Nunca leyó la Biblia, va a ir al cielo y jamás, no sabe ni dónde queda Esdras, Nehemías. Debe de avanzar, debe de avanzar, debe de hacerlo, porque hay otros detrás de él. Si él no avanza y se estancan los demás, las ovejas no son tontas, hermanos. Disciernen algunas de ellas y saben cuando el que está enfrente ni siquiera lee la Biblia. Así de sencillo. Debe de avanzar. Hablando del tema del provecho, el que dice el apóstol Pablo, las cosas que me han sucedido han sido para provecho el evangelio. Hablando del término del aprovechamiento. El apóstol Pablo, hermanos, en realidad en ese verso 12 no da detalles de sus circunstancias, pero él no consideraba que las cosas que él estaba viviendo fueran un suceso común. Él sabía que había algo extraño en su vida, porque no estaba llevando la vida cotidiana de los demás, estaba en la cárcel, ese era un evento extraordinario y estaba definiendo prácticamente el resto de su vida. No eran un suceso común, pero él estaba convencido que era parte del propósito del plan de Dios para con su vida. Él no había llegado a la cárcel por casualidad, no eran los judíos los que lo habían impulsado ahí, ni siquiera Félix, Agripa o Festo. Era el dedo de Dios quien lo estaba poniendo en la cárcel con un propósito determinado. Muchas veces, hermanos, el Señor lleva a sus hijos a través de sendas desconocidas. Pero el hecho de saber que Dios está ahí nos da la seguridad y nos hace transitar por esas sendas con gozo. Puede ser, hermanos, un cáncer terminal, una bancarrota, un negocio mal habido, una relación mal hecha. ¿Cuántas cosas nos equivocamos en la vida? Y lamentablemente los jóvenes que deberían de aprender de los viejos van cometiendo los mismos errores. Y ya cuando llegan a la edad de los viejos que criticaron, se dan cuenta y ven atrás que hicieron las mismas historias. Pero Dios muchas veces nos permite transcurrir por esos lugares oscuros y tenebrosos. Pero el hecho de saber que el Señor está ahí nos hace ir por esas sendas con gozo. Y dice el apóstol Pablo, siguiendo la lectura, el verso 12, Filipenses 1, han redundado para el progreso del Evangelio. El término progreso, hermanos, puede traducirse como provecho o también como aprovechamiento. Puede tener las dos connotaciones ahí. Y los griegos epicúreos utilizaban ese término también para referirse al progreso hacia la sabiduría. Eso definían ellos dentro de su filosofía. Pero en realidad, hermanos, es una palabra que se deriva de otra que ilustra un avance. Es como cortar delante de alguien. Y es la ilustración, o por así decirlo, la descripción de una cuadrilla de taladores que va delante del ejército regular. Así hacían los romanos, adelante de ellos, cuando iban a conquistas, especialmente en Britania, al norte, o lo que era la Germania de aquel tiempo,
siempre había una cuadrilla de taladores. Eran buenísimos con el machete y con el hacha. Iban abriendo camino en medio de la espesura del bosque para que la tropa pudiera pasar con seguridad. Es así que el apóstol Pablo dice que todas las circunstancias que él le han tocado vivir han servido para abrir el camino, a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo, predicando el evangelio. Y hablábamos que Dios ha tenido pioneros, miles a lo largo de la historia, que han llevado el evangelio a los lugares más recónditos del mundo, ¿lo recuerdan? Y de esa manera el evangelio ha progresado. Lo han hecho con grandes dificultades. Han pasado hambres, persecuciones, enfermedad, soledad, desprecio, prisión y muerte. El Señor nunca nos prometió un lecho de rosas, ¿lo recuerdan? San Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicciones para los tiempos finales, ciertamente, pero también nos habla de las persecuciones que los creyentes sufrimos por causa del testimonio de Cristo. La razón base para perseverar en medio de cualquier tipo de persecución legítima por la causa de Cristo es la victoria de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo derrotó toda la oposición del mundo. Y aunque el mundo intente hacer todo lo que quiera contra la iglesia, no lo logrará. Porque la victoria de Cristo derrotó por completo este sistema de malicia y de maldad. Este mundo está podrido literalmente, de cabo a rabo. Aquí no hay nada bueno, todo va hacia abajo. El Señor está guiando la historia, preparando el escenario para su pronta venida. Y vimos el caso que menciona San Juan 16:33. El Señor estaba a horas de su arresto en Getsemaní. Estaba antes de eso, a pocas horas de su sufrimiento en el huerto, pidiéndole a Dios ser eximido de aquella copa. Quizás a menos de un día ya de su crucifixión y de su juicio sumario, que fue un juicio maleado contra la misma ley judía. Y sin embargo estaba sufriendo la soledad. Pronto los discípulos lo dejarían solo. Pero el Señor no estaba solo, no se sentía solo. Porque nadie que esté del lado de Dios y de la causa de Cristo está completamente solo, porque Dios no abandona. Estaba también ahí, en medio de esas situaciones difíciles, el perdón del Señor Jesucristo. Pronto sus discípulos lo abandonarían, pero Él no le guardaba rencor ni se los echó en cara. Los conocía con todas sus debilidades y aún así los amaba. El gran problema es que nosotros nos equivocamos cuando miramos a las personas como impecables. Impecable solo Cristo. Y entonces nos llevamos las grandes decepciones. Pero también estaba la empatía del Señor Jesucristo. En ese anuncio que les está haciendo, que lo van a dejar solo, el Señor les está diciendo, en el mundo tendréis paz, pero en cuanto a mí, tengan la seguridad que yo estoy en paz con ustedes. Sé lo que va a ocurrir. Su traición, la soledad a la cual me van a someter, no me toma por sorpresa. El Señor no estaba tanto preocupado por el daño que le harían a él, porque cualquiera sufre daño cuando le abandonan, ¿sí o no? Todos, frente a las palabras duras, frente a las traiciones, frente a los argumentos elevados, sufrimos, hermanos. Sufrimos, nos rompemos por dentro. Pero el Señor salió avante y nos da su don, su victoria en la cruz del Calvario. Pronto los discípulos verían lo que el mundo era capaz de hacerle al Señor Jesucristo. Y sin embargo, eso no derrotó al Señor. Él saldría triunfante de aquel sepulcro, anticipando lo que el Señor le dijo a Lázaro frente a la tumba. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor a las hermanas de Lázaro.
De igual manera, hermanos, la victoria de Cristo también puede ser nuestra. Si somos sometidos en algún momento a gran dificultad y a gran tribulación. En realidad, hermanos, el progreso del Evangelio es relatado, si usted lee el capítulo 1 de Filipenses, en los versos 15 y 16. Pero el encarcelamiento del apóstol Pablo en realidad no fue un estorbo, no fue un detente para el avance del Evangelio, más bien lo catapultó. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos. De manera tal que el encarcelado se convierte en predicador ahí y el cautivo en cautivador. Podemos estar suprimidos en nuestras libertades en este mundo, pero el alma está libre, hermanos. Libres y podemos estar haciendo la obra de Dios, aún con nuestras oraciones. Me decía una hermana, una hermanita preciosa de esta iglesia, está bastante enfermita, la hermana Magdalena, no sé si la reconocen, hermana delgadita, ¿verdad? Está bien enfermita y el otro día platicando con ella me dice, pastor, yo estoy haciendo la obra de Dios desde mi lecho de enfermedad. Estoy orando por usted. Ay, cuánto lo aprecio eso yo, hermanos. Yo sinceramente se lo digo, yo no aspiro, y el hermano Fernando que aquí está sentado enfrente, yo se lo he dicho a él, yo no aspiro a las riquezas de este mundo, ni los bienes de este mundo. No aspiro a nada en este mundo, mi esposa lo sabe también. Lo único que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Y si hay algo que para mí es un tesoro, es su oración. No porque la oración mueve montañas, esa es una falsedad. El poder de la oración está en Jesucristo. Yo pido a Dios, oro en el poder del Espíritu Santo y en los méritos de Cristo. Esa es la manera correcta de orar. Me decía, yo sigo haciendo la obra de Dios y lo creo. Con personas como esa es que el Evangelio progresa. Ella está en cierta medida en una prisión de enfermedad. No, o no. Está imposibilitada. Pero su alma sigue ferviente en su corazón, orando por la obra del Señor, orando por ustedes, hermanos. Esta es la hermana Magda orando por ustedes. Ya me hizo señas. Y dice, hermanos, que no terminé de repaso. Y la culpa la tienen ustedes por no venir todos los domingos. Si este mismo universo viene el otro domingo, yo avanzo, paso al verso 13. ¿De acuerdo, sí o no? Nancy, entonces ya estoy checa. ¿Eh? Vaya, pues. Entonces termino con esto, hermanos. Que el Señor les bendiga y espero que lo que hayamos podido oír esta mañana aquí haya servido para provecho, para progreso de su fe y que ninguna circunstancia difícil que esté pasando le detenga avanzar en el camino del Señor y en su amor por Cristo. Vamos a orar puestos en pie. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de ser familia. Hemos vivido desde el inicio de este culto una expresión maravillosa que hemos podido dar a ti. Tú nos has bendecido como una acción de gracias a ti, Padre. Y estamos agradecidos por lo que hemos vivido como familia de Dios que somos. Permite, Padre bendito, que gocemos de tu cuidado, de tu protección. Guarda nuestros corazones, Padre, de toda contaminación de este mundo. Guarda nuestras vidas, Padre, en tu regazo. Permite que el interés de Dios y el amor a Dios sea superior a cualquier amor de este mundo, cualquier interés de este mundo, cualquier apasionamiento de este mundo. Lo más importante seas tú, Padre, en nosotros y entender que aparte de ser familia de Dios, somos una nación, Padre, que espera su pronta repatriación a nuestro verdadero lugar, que es el cielo de Dios. Te damos gracias, Padre, por cada vida aquí presente, por cada familia, cada hijo, cada familiar por el cual se clama y se ora, se trabaja y se sufre en esta vida. Sea tu nombre glorificado, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.